¿Qué tal? Buen día, mis futuros normalistas. Espero que se encuentren bien de salud. Como les comenté en mi clase virtual que tuvimos en Google Meet, voy a tratar de explicar los temas del módulo de matemáticas básicas y evidentemente de razonamiento analítico. Y va a haber sesiones como esta donde voy a grabar y explicar los temas de tal forma de poder ir avanzando en la explicación de los mismos, ¿vale? Para que no nos vayamos alargando y que de alguna manera puedan repasar y repasar los temas previos al examen de admisión, porque evidentemente pues el tiempo también va avanzando y sí son una cantidad de temas a considerar si lo toman en cuenta, que si explicamos un tema por día, pues imagínense, se nos va a ir la vida aquí. Por eso es que me tomo este atrevimiento pues de explicar los temas, algunos aún cuando no estén presentes en la sesión, pero evidentemente podrán ver la clase grabada y podrán hacer retroalimentación, externar sus dudas y yo con gusto voy a estar para atenderlos como se los comenté en la sesión en vivo. Muy bien, el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el módulo de matemáticas básicas, la parte de aritmética, y el tema se llama operaciones básicas con fracciones y decimales. Bueno, para comenzar quiero platicarles lo que es una fracción. Ustedes bien saben que una fracción es un número racional, ¿sale? Cuando hablamos de un número racional, la palabra racional tiene que ver con la palabra razón. Ajá, entonces una fracción es un número racional. O sea que se puede expresar en forma de razón. Ya habíamos platicado que una fracción también se le llama razón. Y una razón normalmente se expresa con dos cantidades que están separadas por una línea en medio, ¿verdad? Que es justamente la forma en la que nosotros identificamos claramente que esto hace referencia a una fracción. Una cantidad en la parte de arriba, una línea y una cantidad en la parte de abajo. Ahora bien, yo aquí estas cantidades las representé con las letras A y las letras B, letra A y letra B, porque son cantidades que yo en este momento no conozco. Simplemente sé que son dos valores, uno arriba y uno abajo de la línea, ¿sale? Lo primero que tenemos que recordar es que la fracción tiene dos elementos o dos partes principales. La cantidad que se encuentra arriba de la línea se llama numerador y la cantidad que hay en la parte de abajo se llama denominador. Como ya se los comenté en la sesión pasada, es importante que de repente recordemos los conceptos y los nombres correctos de las cosas para que conforme avance la explicación no tengamos que estar divagando cuál es el numerador, cuál es el denominador. Bueno, numerador arriba, denominador abajo y se acabó. ¿Va? Ahora bien, las fracciones, muchas veces cuando se nos explican en la primaria, normalmente se suelen relacionar con figuras, ¿no? Con figuras geométricas que muchas veces se parten o se dividen en ciertas partes y de ahí se colorean algunas otras partes. Y es la manera como más rudimentaria o la más clásica de poder representar una fracción. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 2 tercios y quisiera representarla en forma de figura, pues entonces tomo una figura, por ejemplo, un rectángulo, ¿no? Donde evidentemente ustedes deben de recordar que el denominador, es decir, el número que está en la parte de abajo, me indica cuántas partes o en cuántas partes se va a dividir toda mi figura o toda mi pieza completa, o como dice la chaviza, todo el entero, ¿no? Entonces, esta pieza o este entero se va a dividir en tres partes iguales, ¿no? En tres partes iguales, porque así me lo indica el denominador. Imaginemos que estas son tres partes iguales, ¿sí? Y de esas tres partes que tenemos ahí, únicamente se van a seleccionar dos partes. Es decir, el numerador me indica las partes que se van a tomar de esas piezas completas que están en mi figura. En este caso van a ser dos piezas. Así queda representada la fracción 2 tercios.
Y de ahí podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Imaginemos que ahora vamos a representar la fracción 4 octavos, ¿no? Entonces tomo otra figura, no necesariamente tiene que ser un rectángulo. Yo a lo mejor en esta ocasión tomo un círculo donde el denominador, que en este caso es un 8, me indica que mi figura se tiene que dividir justamente en 8 partes iguales. Entonces yo para esta división puedo hacer la división de esta forma, ¿sí? Aquí por ejemplo ya tengo 4 partes iguales. Aquí si vuelvo a trazar dos líneas, entonces a la hora de hacer el conteo final me doy cuenta que ya tengo 8 partes iguales. 8 partes de las cuales tengo que elegir 4, porque eso me indica el numerador. Entonces, no necesariamente tienen que ser partes juntas, ¿no? Pueden ser así. Ahí está seleccionada o está representada la fracción 4 octavos. O también puede ser que estén juntas, como en esta ocasión. También está representado 4 octavos. O incluso podría estar de esta manera, 4 octavos, ¿sí? O incluso podría estar de esta forma. Siguen siendo 4 octavos, ¿de acuerdo? Entonces son maneras gráficas de representar una fracción, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión. Una fracción es un número racional que se puede representar mediante dos cantidades separadas por una línea. El valor de arriba se llama numerador y el valor de abajo denominador. El denominador me indica en cuántas partes se va a dividir mi número entero y el numerador me indica cuántas de esas partes se van a tomar, o en este caso se van a colorear, ¿sale? Ahora bien, una fracción existen diferentes tipos de fracciones y eso es algo que también tenemos que tener presente a la hora de estudiar fracciones para nuestro examen de admisión. Entonces tenemos tipos de fracciones, ¿de acuerdo? Entre las que destacan las siguientes tres, que son las principales. Tenemos lo que conocemos como fracción propia, ajá, fracción propia. Tenemos lo que conocemos como fracción impropia y tenemos lo que conocemos como fracción mixta. ¿En qué consiste o cuál es la característica de una y otra? Muy bien. En el caso de la fracción propia, se identifica porque el numerador, el número que va arriba de la fracción, siempre será más pequeño que el denominador. Por ejemplo, un medio es un tipo de fracción propia. El numerador es 1 y el denominador es 2. Se cumple que el numerador es más chico que el denominador. Otro ejemplo podría ser 3 cuartos. También se cumple esa condición. 3 es más chico que 4. Un ejemplo más, 12 25avos. Un ejemplo más, 7 novenos. Un ejemplo más, 2 tercios. Un ejemplo más, 5 onceavos. Y así podría citar más ejemplos, pero me parece que queda perfectamente claro que todas estas fracciones cumplen la condición de que el numerador, es decir, el número que está arriba, es más pequeño que el denominador. Y a todas esas fracciones se les conoce como fracciones propias. Después tenemos las fracciones impropias, que es lo contrario a las propias, ¿no? Aquí, insisto, en las propias, el numerador siempre es menor, ajá, que el denominador. Recuerden que este símbolo que tenemos aquí se llama menor que, ¿sale? Menor que. Así se lee, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las impropias, mis estimados normalistas, en las impropias es lo contrario. El numerador es más grande que el denominador. Entonces ahí podemos tener ejemplos como, incluso podríamos invertir estos, ¿no? Poner 2 entre 1,
Podríamos poner 4 tercios. Pero ya para no repetir, podríamos tener 15 cuartos. Podríamos tener 18 séptimos. O por ejemplo, podríamos tener 120 novenos. ¿Sale? Todas estas fracciones que acabo de escribir cumplen con la característica de que el numerador es mayor que el denominador. ¿Sale? Este símbolo que acabo de escribir se lee como mayor que. Dense cuenta que está como invertido a diferencia del otro. Ajá. Entonces este símbolo se lee como mayor que. Mayor que. ¿Sale? Entonces todas estas últimas fracciones cuyo numerador es más grande que el denominador se conocen como fracciones impropias. Y aquí vale la pena nada más recordar que una fracción impropia siempre me va a representar una cantidad mayor a la unidad. Y eso se demuestra muy fácil. Si tú divides los dos números de la fracción impropia, el resultado siempre va a ser una cantidad más grande que 1. Y vamos a hacer una prueba rápida. Si tú divides 2 entre 1 de esta primera fracción, el resultado es 2. Si tú divides, por ejemplo, 4 entre 3, el resultado te da 1.33, tomando dos cifras decimales. Si tú divides 15 entre 4, eso te da como resultado 3.75. Y así podrías hacer los dos ejemplos siguientes. Si tú divides 18 entre 7, divides 120 entre 9, los resultados de esas fracciones impropias siempre van a dar valores más grandes que 1. ¿Sí? Y evidentemente cuando tú representaras gráficamente estas fracciones impropias, a la hora de representar gráficamente vas a tener cantidades o piezas más grandes que la unidad. Y para eso te lo voy a demostrar fácilmente. Imagínate que quisiera representar gráficamente 15 cuartos. Bueno, primero tomas tu figura y la vas a dividir en 4 partes, porque acuérdate que el denominador, eso es lo que te indica en cuántas partes vas a dividir tu figura, tu número, tu entero, ¿no? Aquí son 4 partes. ¿Sale? Déjame terminarlo de dibujar. Ahí está, son 4 partes, ¿ok? Pero resulta que de esas 4 partes se tienen que colorear 15 partes. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo es que una figura que está partida en 4 partes le tengo que colorear o tengo que seleccionar 15? Porque eso me dice el numerador. Bueno, a ver, aquí son 4 partes, 4 cuartos. Pero como estamos hablando de cantidades más grandes que 1, estamos hablando de más de una pieza, pues entonces tengo que dibujar otra pieza exactamente igual, dividida en 4 partes, y seguir coloreando todas las partes que sean necesarias hasta que se cumpla el 15, ¿no? ¿Sale? Aquí llevamos 8. Con esa sería 9, 10, 11, 12. Me faltan, ¿eh? Vamos, 12, 13, 14 y 15. 15 cuartos, ¿verdad? 15 cuartos entonces es muy similar a esta figura que tenemos aquí, que son en realidad 3 enteros. 3 enteros completos, más 3 cuartas partes. Aquí abajo date cuenta que tenemos 3 cuartas partes. Aquí tenemos un entero, más otro entero, más otro entero. Son 3 enteros, más 3 cuartas partes. Sería otra manera de representar 15 cuartos. ¿Vale? Entonces ya está. Recapitulación. Fracciones propias, numerador más chico que el denominador. Fracciones impropias, cuyo numerador es más grande que el denominador y que representadas ya sea de manera gráfica o ya sea dividiendo las cantidades de la fracción, nos va a dar valores mayores a 1. Ahora bien,
Tenemos la tercera clasificación de los tipos de fracciones, que son las fracciones mixtas. Una fracción mixta, chicos, está formada por una cantidad entera, por un número entero, que va acompañado de una fracción propia. Siempre va acompañado ese número entero de una fracción propia para que yo pueda decir que es una fracción mixta, mezclada, por decirlo así. Entonces, ejemplos de fracciones mixtas podemos tener 2 enteros, 1/3. Es un número entero que es el 2, acompañado de una fracción propia. Un ejemplo más, 5 enteros, 4/7. Un ejemplo más, 7 enteros, 2/5. Un ejemplo más, 12 enteros con 3/4. Entonces, todas estas fracciones que acabo de escribir, que están formadas o están compuestas por un número entero y una fracción propia, se les conoce como fracciones mixtas. Y evidentemente, si te das cuenta, una fracción mixta también me representa una cantidad más grande que un entero. Claramente ves los números enteros. En mi primer ejemplo es un 2. En el segundo ejemplo es un 5. En el siguiente ejemplo es un 7. En el siguiente es un 12. De ahí entonces podemos deducir o podemos establecer, ¿verdad?, que las fracciones mixtas y las fracciones impropias, ambas me representan cantidades más grandes que la unidad, cantidades más grandes que 1, ¿sí? Y entonces podemos hacer conversiones, transformaciones entre una fracción mixta y una fracción impropia. Es decir, yo puedo tener una fracción impropia y poder escribirla en forma mixta. O lo contrario, tener una fracción mixta y escribirla en su forma impropia. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Antes de hacer esas transformaciones o esas conversiones, solamente quiero recordarles algo importante con las fracciones. No existe una fracción, donde el denominador sea 0. Recuerden que una fracción también es una división. Entonces las divisiones entre 0, cualquier número dividido entre 0, no existe, ¿sí? Por eso a la hora de usar la calculadora eso les marca como un error. ¿Cómo vas a dividir una cantidad entre nada? Pues eso no es posible, ¿sale? No existe la división entre 0. No existen las fracciones entre 0. Eso me genera un error matemático, ¿de acuerdo? Otra cosa importante también a recordar es que cuando tenemos una fracción donde el denominador sea 1, por ejemplo, 2 entre 1, por ejemplo, 5 entre 1, por ejemplo, 18 entre 1, cualquier fracción que tenga un denominador 1, en realidad esa fracción me representa un número entero, ¿sí? Cuando nosotros resolvemos problemas en un examen de admisión y llegamos a obtener un resultado en forma de fracción donde el denominador es 1, eso significa que en realidad el resultado final, el que te va a aparecer en las opciones de respuesta, va a ser un valor entero, que en este caso, o en estos casos que tengo aquí como ejemplo, 2 entre 1 pues me da 2 enteros. 5 entre 1 me representa 5 enteros. 18 entre 1 me representa el 18. ¿Sale? Todas las fracciones que tienen denominador 1 son números enteros. ¿Sí? Me representan números enteros. ¿De acuerdo? Y en ocasiones
podemos tener fracciones que al dividir sus cantidades también me pueden generar un número entero. Entonces el resultado final será ese número entero, perdón. Imagínate, por ejemplo, que tuvieras la fracción 36 sextos, ¿no? Cuando tú divides 36 entre 6, resulta que el valor final es 6. Es decir, 36 sextos en realidad me representa 6 enteros. ¿De dónde saqué ese 6, profe? De dividir 36 entre 6. Pueden hacerlo con el método de la casita, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una fracción que es 100 cuartos, pues entonces yo me doy cuenta que 100 dividido entre 4 me da como resultado también un valor entero. ¿Cuál es el valor entero? 25. ¿Sí? Porque si el 25 lo multiplico por 4, eso me va a dar 100. ¿Sale? Entonces, recuerden ese tipo de detalles porque evidentemente cuando vienen ejercicios con fracciones, si las fracciones representan números enteros, en las opciones de respuesta vendrá el número entero. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora bien, una vez que ya sabemos esta situación, vamos a pasar justamente a la transformación que yo les mencionaba, ¿vale? La de convertir una fracción mixta a fracción impropia y viceversa. Entonces, vamos a checar rápidamente cómo convertir de una fracción impropia a mixta primero, ¿vale? De una fracción impropia a mixta. Es un procedimiento bien sencillo, pero no por eso menos importante. Entonces, voy a tomar un ejemplo de una fracción impropia. Imagínate que mi fracción impropia es 28 sextos, ¿vale? 28 sextos es un ejemplo de fracción impropia. Y lo voy a transformar a fracción mixta, ¿ok? Voy a transformar esta fracción a fracción mixta. ¿Cómo le voy a hacer, profe? Bien, primero tienes que dividir esas dos cantidades, ¿sí? Tienes que dividir el 28 entre 6, ¿vale? 28 entre 6. Entonces, para dividir usamos evidentemente pues el método de la casita, ¿verdad? Tengo 28 entre 6 y voy a realizar la división solamente tomando en cuenta cantidades con números enteros. No voy a usar división, no voy a obtener un resultado en decimal. En este caso no aplica, ¿sale? Entonces 28 entre 6. El denominador es el divisor y el numerador es el dividendo, ¿sale? Para que acomoden bien. Al hacer la cuenta de la división, me doy cuenta que aquí el 6 cabe 4 veces en el 28. 4 por 6, 24. Para 28 sobran 4. ¿Para qué hago la división? No voy a usar decimales, por lo tanto no le voy a agregar un 0 a este 4 de aquí abajo. No, ¿vale? Se queda así. Así se queda la división. ¿Por qué tengo que dividir? Porque eso me va a permitir acomodar los elementos de la división de tal forma que se cree mi fracción mixta. ¿Ok? Aquí es donde vale la pena recordar las partes de la división que veíamos en la primera sesión. Porque entonces tendrán que recordar lo siguiente. Para transformar una fracción impropia a una fracción mixta, primero realizo la división de los números, que es lo que acabo de hacer. Segundo, voy a formar mi fracción mixta. La fracción mixta tiene un número entero. El número entero siempre será el cociente de mi división. El cociente es 4, por lo tanto, en la fracción mixta, el número entero es 4. ¿Sí? Ahora sí ya saben lo que es el cociente. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de la terminología matemática. Después
Ya tengo mi fracción, mi número entero, pero me falta su fracción propia, ¿sí? Para la fracción propia se compone de los siguientes elementos. En la parte de arriba siempre va el residuo y en la parte de abajo siempre va el divisor. ¿Sale? 4 enteros, 4 sextos es la representación en su forma mixta de la fracción 28 sextos. ¿Sale? Así. Y ya está resuelta mi transformación. Seguramente alguno de ustedes que ya conozca este tema a plenitud me va a decir que el 4 sextos, que es una fracción propia, se puede simplificar. Y en efecto, claro que se puede simplificar. Pero el proceso de simplificación se los voy a explicar más adelante. ¿Sale? Ahorita simplemente quiero que quede claro cómo convertir o cómo transformar una fracción impropia a una fracción mixta. Voy a poner un ejemplo más. Imagínate que tengo la fracción 125 sextos. No, sextos ya puse. No, 125 séptimos. ¿Sale? Y requiero transformar esa fracción que es impropia, evidentemente, porque el numerador es más grande. La voy a transformar a mixta. Entonces tomo mi fracción y hago la división. 125 va en el dividendo y el 7 va en el divisor. Hago mis operaciones indicadas, entonces aquí el 7 cabe una vez en el 12, una por 7, 7, para 12 son 5. Bajo el siguiente 5. Y aquí el 7 cabe 7 veces en el 55, ¿verdad? 7 por 7, 49. Para 55. Ajá. ¿Sale? 7 por 7, 49. Para 55. 6. Es decir, tocan 17 y sobran 6. No es una división exacta, ¿ok? Pero ahí está. Y de acuerdo a cómo vamos a ir aterrizando, colocando los valores para transformarlo a fracción mixta, pues bueno, recordemos nuevamente, el cociente es el número entero y la fracción se compone del residuo que va en la parte de arriba entre el divisor que va en la parte de abajo. En este segundo ejemplo, 125 séptimos también se puede expresar como 17 enteros, 6 sextos. Entonces, así es como se transforma una fracción impropia a una fracción mixta. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Tener una fracción mixta y convertirla a fracción impropia. Fíjense bien. Vamos a hacer el proceso inverso entonces de convertir una fracción mixta ahora a fracción impropia. ¿Sale? Solamente podemos hacer ese par de transformaciones porque recuerden que ambas fracciones me representan cantidades más grandes que 1. Por eso las fracciones propias no entran en este juego. ¿De acuerdo? Entonces, para convertir una fracción mixta a fracción impropia, pues vamos a hacerlo a través de ejemplos. Primer ejemplo, tenemos 5 enteros, un cuarto. Es un ejemplo de fracción mixta porque tiene la cantidad entera con su fracción propia. Para hacer esta transformación, el procedimiento es bastante sencillo. Para empezar, va a ser una fracción impropia la que vamos a encontrar, por lo tanto pongo la línea, ¿sí? Y este número, este denominador que está en la fracción mixta, ese denominador va a ser el mismo aquí en el resultado final. Ese es el primer paso. El denominador es el mismo en la fracción impropia, en la fracción final. Y para encontrar el número que va arriba, para encontrar el numerador, lo que hago es multiplicar
el número entero lo multiplico por el denominador, que en este caso sería 5 por 4, que me da 20, y a ese resultado le voy a sumar lo que hay en el numerador. De tal suerte entonces que 5 por 4 son 20 y 20 más 1 son 21. Y ahí tenemos entonces ya construida la fracción impropia. Veamos un ejemplo más. Imagínate ahora que tenemos la fracción, déjame poner una separación aquí. Imagínate ahora que tenemos la fracción, que será bueno, 7 enteros, 2 novenos. Fracción mixta que necesito transformar a impropia. Entonces yo sé que el denominador va a ser el mismo, en este caso 9. Y lo que hago es multiplicar el entero por ese denominador, 7 por 9 que son 63, y a eso sumarle el numerador. Entonces 7 por 9 son 63, más 2, 65. 65 novenos. Considero que con ese par de ejemplos es suficiente para que entiendan la transformación. Y sí vale la pena recordarles que el objetivo de saber transformar una fracción mixta a impropia o viceversa es, entre otras cosas, por el examen de admisión. Porque no sabemos si en una operación con fracciones tu resultado sea una fracción mixta o tu resultado sea una fracción impropia. Y evidentemente tienes que tener la habilidad para poder hacer la transformación y poder determinar tu respuesta correcta en el examen. Y además de eso, podemos tener operaciones justamente, operaciones básicas con fracciones, donde tengamos fracciones sumando, restando, multiplicando, dividiendo, y evidentemente algunas de esas fracciones sean mixtas. Y a veces, para evitar confundirnos a la hora de operar, vale la pena previamente a resolver la operación transformar las fracciones mixtas a fracciones impropias, principalmente eso, de mixtas a impropias, para que a la hora de ejecutar las operaciones no tengamos ningún problema con el proceso, ¿sale? Entonces, bueno, antes de entrar con las operaciones básicas que podemos hacer con las fracciones, viene una parte medular de este tema que tiene que ver con la simplificación de fracciones, ¿de acuerdo? Simplificar fracciones. Y simplificar fracciones es reescribir o es escribir una fracción en una equivalente. Ajá. Es escribir una fracción en una equivalente, en una fracción equivalente. O sea, que valga lo mismo, ¿no? De eso se trata, simplificar fracciones. Entonces, para realizar este proceso de simplificar o reducir fracciones, nos vamos a apoyar en los números primos, ¿ok? En los números primos. Los números primos, ustedes recordarán que los números primos son aquellos números que tienen únicamente, dos divisores exactos, exactos. ¿Cuáles son esos dos divisores exactos? Ellos mismos y la unidad. ¿Sale? Entonces, a todos aquellos números que tienen únicamente dos divisores exactos, ellos mismos y la unidad, se les conoce como números primos. Los números primos ya es una lista que ya está definida, ¿sí? Que solamente necesitan aprendérsela para poder resolver problemas. ¿De acuerdo? La lista de números primos es muy grande, pero los primeros números primos que yo esperaría que se aprendan, porque los van a ocupar, no solamente para simplificar fracciones, sino también los van a ocupar para uno de los temas que también viene en esta guía, que son
el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etcétera. ¿Sí? No son los únicos números primos, obviamente, pero son los primeros números primos que les pueden salvar la vida en un examen de admisión. Entonces, con que se aprendan estos números primos van a poderlos utilizar en los procesos que ya les he comentado anteriormente, ¿vale? Es importante saber simplificar fracciones porque evidentemente en un examen de admisión, cuando se trabaja con fracciones o hay operaciones con fracciones, todos los resultados se tienen que simplificar cuando así se pueda. No significa que todas las fracciones van a tener simplificación. Es importante entonces saber el proceso para poderlo hacer correctamente y evidentemente pues obtener un resultado correcto en el examen, ¿no? Entonces fíjense bien cómo le vamos a hacer. Vamos a hacer a través de ejemplos justamente la simplificación de fracciones. Simplificar es dividir una fracción entre un mismo número tantas veces sea necesario para que la fracción se transforme en una equivalente, es decir, que valga lo mismo que la inicial, pero que ya no se pueda hacer más pequeña en cuanto a las cantidades en el numerador y en el denominador, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el 6, la fracción 6 octavos. Ajá. Yo aquí me puedo dar cuenta que tanto el 6 como el 8 puedo simplificar esta fracción dividiendo tanto el 6 y el 8 en un mismo número. ¿Cuál número? Para esto justamente me valgo de los números primos, ¿sale? Para eso, no para otra cosa. Entonces fíjate bien, voy a utilizar los números primos para poder hacer este proceso de simplificación. Bueno, yo me doy cuenta entonces que el 6 y el 8 se pueden dividir exactamente entre 2. Trato de simplificar siempre en el orden en el que me aparecen los números primos para mantener justamente la uniformidad en la simplificación. Entonces aquí el 6 al dividir entre 2 pues me da 3 y el 8 al dividirlo entre 2 me da 4. Es decir, 6 octavos se puede transformar en otra fracción equivalente que es 3 cuartos. Puedo verificar ahora si esta nueva fracción tiene otra simplificación. Es decir, tengo que buscar que el 3 y el 4 se puedan dividir exactamente entre un mismo número primo. Y me doy cuenta en este caso que ya no es posible, porque el 3 podría dividirse entre 3, pero el 4 no puede dividirse de manera exacta entre 3. Por lo tanto, no puedo utilizar el 3 como número primo para una simplificación, porque no aplica para el denominador, ¿vale? Y en este caso ya no hay una simplificación más grande que 3 cuartos y por lo tanto 3 cuartos es la simplificación de 6 octavos. Va a haber ocasiones donde una fracción puede simplificarse varias veces. Por ejemplo, 120, por decir algo, 120 cuarentavos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Resulta que ambos valores de la fracción se pueden dividir en este caso entre 2. Por lo tanto, 120 entre 2 me da 60 y 40 entre 2 me da 20. Me doy cuenta que esta nueva fracción puedo volver a dividirla entre 2. Vuelvo a revisar si se pueden dividir ambos números entre ese número primo que había usado al principio. Y me doy cuenta que sí, porque 60 entre 2 me da 30 y 20 entre 2 me da 10. Vuelvo a revisar. También puedo sacar mitad. También puedo dividir entre 2 el 30, que me daría 15. Y la mitad de 10 es 5. Ahora bien, aquí por ejemplo, ya no puedo dividir entre 2, ni el 15 ni el 5. Tendría yo que probar con el siguiente número primo, que es el 3. El 15 puedo dividirlo entre 3, me da 5 enteros. Pero el 5 no lo puedo dividir entre 3,
Por lo tanto, tampoco puedo disponer del número primo 3 para hacer una simplificación. Sin embargo, con el 5 sí puedo, porque 15 entre 5 me da 3 y 5 entre 5 me da 1. Por lo tanto, la nueva simplificación es 3 entre 1. Y como les mencioné al principio, cuando yo tengo una fracción donde el denominador es 1, eso significa que en realidad el resultado final es un número entero, que en este caso es el 3. 3 entre 1 es igual a 3. Y por lo tanto, si este fuera un ejercicio de examen, 120 cuarentavos se simplifica en 3 enteros. ¿Vale? Aquí estoy poniendo paso a paso la simplificación de esta fracción. Sin embargo, yo puedo detectar desde un inicio que si yo divido 120 entre 40, me caben 3 veces exactamente. Me da como resultado el 3. A lo mejor no necesito hacer toda la simplificación paso a paso como aquí, sino simplemente si yo inspecciono y me doy cuenta que al dividir el resultado de los dos números me da un valor entero, pues ese es el resultado final. No tengo por qué realizar todos los pasos de la simplificación. ¿Sale? Ahí está. Un ejemplo más podríamos tener 81 27avos como un ejemplo más. 81 27avos. Aquí, por ejemplo, no puedo utilizar mi número primo 2, porque ninguno de los dos valores se puede dividir entre 2. Pero sí podría utilizar probablemente el número 3, porque 81 entre 3 tiene simplificación. Veamos, 81 entre 3 en efecto es 27. Y 27 entre 3 me da 9. Esa es la primera simplificación. Me doy cuenta que esta nueva fracción también la puedo dividir en ambos valores entre 3. 27 entre 3 me da 9. Y 9 entre 3 me da 3. Pero esta fracción también se puede volver a simplificar entre 3. 9 entre 3 me da 3 y 3 entre 3 me da 1. Nuevamente se da el caso de que esto es un número entero, que curiosamente también es 3. No significa que siempre va a salir 3 enteros. Aquí solamente fue una coincidencia del ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo de simplificación para que vayamos afianzando este tema, porque es importante, ¿de acuerdo? Es importante ponerlo en práctica para que no tengamos ningún inconveniente. Vamos ahora a poner un ejemplo más. Imagínense que tengo la fracción 16 24avos. Reviso los números primos. A ambos números los puedo dividir entre 2. Arriba me quedaría un 8. Abajo me quedaría un 12. Vuelvo a dividir entre 2. Arriba me queda un 4. Abajo me queda un 6. Vuelvo a dividir entre 2. Arriba me queda un 2. Y abajo me queda un 3. Esta fracción ya no puedo simplificarla más, porque no hay un valor primo que me permita dividir de manera exacta mis dos cantidades. Por lo tanto me queda 2 tercios. Y esa es la simplificación más grande que hay para este ejercicio. ¿Sale? Es así como funciona esta operación. Veamos un ejemplo más. 24 sobre 108. O sea, 24 108avos. Tiene mitades. Mitad de 24 es 12. Mitad de 108 es 54. ¿Tiene mitades? Sí. Mitad de 12 es 6. Y mitad de 54 es 27. Ya no tiene mitades ambos números, pero probablemente tiene tercera. ¿Puedo utilizar el número primo 3? Claro que sí, porque 6 entre 3 me da 2.
Y 27 entre 3 me da 9. Hasta aquí quedaría mi simplificación porque el 2 y el 9 ya no tienen un divisor común, un número primo que permita dividir al 2 y al 9. 24 108avos entonces queda reducido como 2 novenos. ¿Vale? Y ya para finalizar este ejercicio voy a utilizar ahora el ejemplo de 25 sobre 375 avos. A veces no estamos acostumbrados a usar fracciones con números grandes, pero a manera de práctica esto resulta bastante útil. No puedo sacar mitades, no puedo utilizar el número 2 como número primo para simplificar. Vamos a ver si podemos utilizar el 3. Tampoco podemos utilizar el 3. Pero sí podemos usar el 5. ¿Sí? Sí podemos usar el 5 porque 25 entre 5 son 5. Y 375 entre 5 son 75. ¿Sale? Ahí tenemos la primera simplificación. Pero no es la única porque date cuenta que esta nueva fracción le puedo volver a sacar quinta. 5 entre 5 es 1. Y 75 entre 5 son 15. Hasta aquí quedaría mi simplificación final. Un quinceavo. ¿Sale? Entonces hay que practicar la simplificación de fracciones porque evidentemente en las operaciones con fracciones hay que tener resultados simplificados. No hay mucho más que agregar al respecto. Ahora bien, en las fracciones, como bien saben, también podemos tener operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cada una de ellas rápidamente para que esto quede bien afianzado el día de hoy. Vamos a comenzar por la suma y resta de fracciones. A la suma y resta de fracciones yo la encajono en el mismo método de solución porque realmente la técnica para resolver una suma o una resta de fracciones es básicamente la misma. Solamente hay que prestar mucha atención a los detalles para no cometer errores con las operaciones y los signos, ¿vale? Entonces, imagínate que tú tienes una suma de dos fracciones. Por ejemplo, 2 tercios más 4 quintos, ¿vale? Antes de resolver esta suma de fracciones, vale la pena hacer una pequeña observación, ¿sale? Puede darse el caso, no suele pasar muy a menudo en exámenes de admisión, pero puede darse el caso en que tengas dos fracciones que vas a sumar o que vas a restar, pero tengan la característica de que el denominador de las dos fracciones que estás sumando o restando tengan el mismo el valor. Ajá. Los denominadores, es decir, los números de abajo. ¿Vale? Entonces, déjenme explicar esto un poquito más y ahorita hago este ejercicio. Imagínate, por ejemplo, que tuvieras un octavo más 7 octavos. O por ejemplo, que tuvieras 4 quintos menos 7 quintos. O que tuvieras, por ejemplo, 6 novenos menos 4 novenos. ¿Sale? Son 3 ejemplos rápidos donde la particularidad de estas operaciones, además de que son sumas o restas de fracciones, el denominador es el mismo en ambas fracciones. ¿Sí? Casi no pasa en los exámenes de admisión porque sería una operación demasiado sencilla, pero uno tiene que estar consciente de esta situación. Cuando tenemos dos fracciones o más fracciones que se estén sumando o restando y en todas las fracciones involucradas el denominador es el mismo, sumarlas o restarlas resulta bastante sencillo porque colocamos la línea del resultado, el denominador va a seguir siendo el mismo
y solamente tenemos que sumar o restar los numeradores. En este caso, en el primer ejemplo, 1 más 7 son 8. Y evidentemente esta fracción se tiene que simplificar. Sacando mitades, volviendo a sacar mitades, volviendo a sacar mitades, para que en este ejemplo me dé cuenta que 1 entre 1 pues es al final un 1 como número entero, ¿no? Esto incluso lo pude haber observado desde los 8 octavos. Una cantidad dividida entre sí misma siempre va a ser igual a 1. ¿Sale? Me pude haber ahorrado toda esta simplificación si yo me doy cuenta de ese pequeño detalle. Dos números que están dividiendo uno sobre otro y son el mismo valor, el resultado va a ser 1 siempre. 5 entre 5, 1. 9 entre 9, 1. 1000 entre 1000, 1. Pi entre pi, 1. ¿Sale? ¿Qué pasa con el ejemplo de abajo? Tenemos una resta de dos fracciones con el mismo denominador. Ponemos la raya, pasamos el denominador y ahora restamos los numeradores. 4 menos 7, pues me da menos 3. Me da como resultado una fracción negativa, menos 3 quintos. Ese signo se lo puedo dejar arriba al 3 o lo puedo poner justo en el medio de la fracción. Sigue siendo lo mismo. Y evidentemente si se pudiera simplificar esta fracción, aunque sea negativa, se simplifica, ¿sí? Y el resultado sería negativo, obviamente. Mi tercer ejemplo entonces, bajo esta misma lógica, sería el 9 en la parte de abajo y arriba restaría 6 menos 4, que eso me da un 2. Ya no tiene simplificación, será 2 novenos el resultado. Entonces, cuando yo tenga una suma o resta, ojo, suma o resta de fracciones con el mismo denominador, la manera de resolverlo es bastante sencilla. Pero ¿qué pasa con una suma o una resta cuando los denominadores son diferentes, como el ejemplo que tenemos del lado izquierdo? Entonces ahí sí vamos a seguir nuestro método, ¿sale? Estas fueron operaciones con el mismo denominador. Suma y resta con el mismo denominador. Ahí está. ¿Qué pasa cuando no son? Entonces vamos a aplicar el método. El método consiste primero en colocar una línea un poquito grande. Después, lo que hacemos a continuación es multiplicar los denominadores. 3 por 5, lo cual me da 15. Resultado que va en la parte de abajo. Después vamos a multiplicar de manera cruzada. Y aquí esto es importantísimo. Cuando multiplicamos de manera cruzada, el orden de la multiplicación primero va en esta diagonal. En ese sentido. ¿Ok? Esto más que nada para garantizar resultados correctos cuando se restan fracciones. A lo mejor cuando sumas fracciones no hay problema. Puedes comenzar con la otra, con esta diagonal, con esta de aquí. Puedes multiplicar primero 4 por 3 y después el 2 por 5. Pero para evitar confusiones en la resta de fracciones, entonces hay que multiplicar primero este par de valores, que es 2 por 5 y 2 por 5 son 10. Pones arriba tu resultado. Si este signo de aquí en medio es una suma, eso significa que aquí va a haber un signo más. Y ahora realizamos la otra multiplicación. 4 por 3, que son 12. Ahora nuevamente colocamos una línea un poquito más pequeña porque vamos a sumar en la parte de arriba 10 más 12, que son 22. Y el 15 simplemente se pasa. Tengo ya el resultado de mi fracción, de mi operación, de mi suma de fracciones. Y evidentemente tengo que buscar que se pueda simplificar. Y si no se puede, pues así va a quedar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta fracción ya no tiene simplificación. No hay ningún número primo que me permita dividir de manera exacta al 22 y al 15. Entonces así queda mi resultado.
Vamos a hacer un ejemplo más. Imagínate ahora que tienes 3 cuartos, 3 cuartos, y a eso le vas a sumar 5 sextos. ¿Sale? Dos fracciones sumadas con diferente denominador. Coloco mi línea, 4 por 6 son 24, cruzado 3 por 6 son 18, va un signo más porque la operación es una suma, y ahora 5 por 4 son 20. Resulta que 20 más 18 son 38 y el 24 se pasa. Pero ¿qué creen? Que esta fracción tiene simplificación. Por lo tanto, sacando mitades, arriba tengo 19, abajo tengo 12. Y ya hasta aquí queda porque esto ya no tiene mayor reducción. 19 doceavos. ¿Sale? Bien, ahora vamos a hacer una resta, ¿sale? Para que vean, el procedimiento es muy similar. Y como les digo, el orden de la multiplicación en diagonales es importante, sobre todo en la resta, porque eso nos va a garantizar que el resultado sea correcto, no solamente en los números, sino en los signos, que es también parte fundamental de esto. Entonces, imagínate ahora que tienes la operación 5 séptimos menos un tercio. Colocamos nuestra línea del resultado y multiplicamos 7 por 3, que son 21. Y al multiplicar cruzado, primero multiplicamos 5 por 3, que son 15. Y ahora colocamos un negativo porque es una resta y multiplicamos 1 por 7, que son 7. A la hora de hacer la resta, obviamente seguimos los signos, ¿verdad? Restamos 15 menos 7, que me da 8, y me da un 8 positivo. Y abajo me queda el 21. En este caso no tiene simplificación esta fracción, por lo tanto queda 8 veintiunavos. Así de práctico. Un ejemplo más de estas operaciones. Imagínate ahora que tienes 7 doceavos y a eso le vas a restar 5 novenos. ¿Sale? Entonces tenemos la misma sintonía. Colocamos la línea del resultado. 12 por 9, ¿verdad? Multiplicamos 12 por 9 y eso nos da 108. Multiplicamos cruzado 7 por 9, que son 63. Posteriormente el signo negativo. Y 12 por 5, que me da 60. Hago la resta en la parte de arriba. A 60 le quito 60, digo a 63 le quito 60, me queda 3. Y abajo me queda 108. Verifico si esto se puede simplificar. Resulta que sí se puede simplificar, aparentemente dividiendo entre 3 ambos números. Por lo tanto, 3 entre 3 me da 1 y 108 entre 3 me da 36. Por lo tanto, entonces la respuesta final es 1 sobre 36. Un 36. ¿Sale? Así es como se resuelve la suma y resta de fracciones. En ocasiones podemos tener la situación donde a una fracción hay que sumarle o restarle números enteros. ¿Sale? Cualquier tipo de número entero. En esos casos, un consejo que siempre les doy es, si por ejemplo yo tengo que sumar 3 quintos más 4 enteros, para poder seguir utilizando el método anterior, al número entero hay que ponerle un denominador que siempre va a ser 1. Es decir, antes de ejecutar la operación, primero transformo mi número entero, que en este caso es el 4, a fracción. Y la manera rápida de hacerlo es poniéndole un 1 como denominador. Entonces sería 3 quintos más 4 enteros. Le pongo un 1 abajo, al final al cabo 4 entre 1 pues sigue siendo 4. Y esto me permite tener un orden a la hora de ejecutar
la suma, porque coloco mi línea y repito los pasos que hice hace rato. 5 por 1, 5, cruzado 3 por 1, 3, más 4 por 5, 20. 20 más 3 son 23. Y abajo me queda el 5, que no tiene, esta fracción no tiene simplificación, por lo tanto quedaría 23 quintos la respuesta. Y si es una resta, también se aplica la misma cosa. O sea, si tengo aquí, por ejemplo, 8 doceavos y le voy a restar 6 enteros, primero los enteros los escribo como fracción, sería 8 doceavos menos 6 enteros y aplico el método. 12 por 1 son 12, cruzado 8 por 1 son 8, negativo porque es una resta, y 12 por 6 son 72. Fíjense que aquí a la hora de hacer la resta en la parte de arriba, 8 menos 72 pues me va a dar un valor negativo, ¿verdad? Un valor negativo que es menos 64. Y abajo me va a quedar el 12. Evidentemente esta fracción, aunque sea negativa, tiene simplificación. Tiene mitades para empezar, sería 32 arriba y 6 en la parte de abajo. Mucho cuidado. Si van a simplificar una fracción negativa, el resultado va a seguir siendo negativo. No pierdan de vista ese detalle, porque a veces pasa que tienen una fracción negativa, tiene simplificación, pero se olvidan del signo. ¿Sale? El signo va a seguir siendo el mismo. Ojo con eso. Esta fracción también tiene mitad. Mitad de 32 son 16. Mitad de 6 es 3. Finalmente ya no hay más simplificación. Quedaría la respuesta menos 16 tercios. ¿Vale? Esto de añadirle un 1 a una cantidad entera para poder hacer operaciones con fracciones aplica para la suma, la resta, la multiplicación o la división, para cualquier tipo de operación que hagamos con fracciones. ¿De acuerdo? Ahorita estamos viendo sumas y restas. Pasemos a la operación probablemente la más sencilla con fracciones, que es la multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones, las operaciones son todavía más sencillas porque, como dice la chaviza, la multiplicación de fracciones es directa. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo dos fracciones que se están multiplicando, por ejemplo, 3 quintos por 4 medios, la multiplicación es directa. Eso significa que se multiplican los numeradores, 3 por 4, y el resultado va en la parte de arriba, que es 12, y multiplico los denominadores. 5 por 2 me da 10. Simplifico si es posible, por lo tanto en este caso lo es. Mitad 6, mitad 5. Ya está. ¿Sale? Entonces, recuerden que la multiplicación de fracciones puede estar representada con el signo, con la cruz, ¿no? Con la X, esta de X de aquí. O pueden estar entre paréntesis, que es lo más común en los exámenes de admisión. Por ejemplo, 2 séptimos por 5 octavos. ¿Vale? Sé que es una multiplicación de dos fracciones porque entre los paréntesis no hay un más o un menos. Si los tuviera, entonces sería una resta o una suma, según sea el caso. Pero aquí es una multiplicación. Entonces, 2 por 5 son 10. 7 por 8, 56. 10 56avos, que se puede simplificar sacando mitades. Arriba sería 5 y abajo sería 28. Esta nueva fracción ya no tiene simplificación. Queda entonces como resultado 5 28avos. Y aplicamos lo mismo de hace rato. Si yo tengo una fracción, por ejemplo, 7 medios
que lo voy a multiplicar por una cantidad entera, por ejemplo, un 6. Entonces, pues a esa cantidad entera le pongo un 1 abajo para tener precisión a la hora de hacer las cuentas. Sería 7 medios por 6 enteros. Un 1 abajo. Y ejecutamos la operación, ¿verdad? 7 por 6 son 63. 2 por 1 son 2. Y en este caso, para este ejemplo, no hay mayor simplificación. Ahora, en una multiplicación de fracciones puede darse el caso de que alguna de las fracciones o las dos fracciones sean negativas. Entonces, por ejemplo, puedo tener la siguiente operación: 5 décimos que multiplica a menos 3 veinteavos. ¿Sale? Aquí quiero que te des cuenta que la segunda fracción es negativa. Y no importa si el signo lo tiene arriba, o lo tiene abajo, o lo tiene en medio. Tenemos que multiplicar las fracciones, evidentemente, pero también respetando las leyes de los signos de la multiplicación. Entonces, en este caso, al multiplicar 5 por menos 3, pues más por menos es menos, y sería menos 15. Abajo sería 10 por 20, que son 200. Y evidentemente esta fracción tiene simplificación. Se le puede sacar quinta, ¿verdad? No mitades, porque no aplica para el 15. No tercias, porque no aplica para el 200. Pero quinta, sí. Entonces, 15 entre 5 me da 3. No se olviden del negativo. Y 200 entre 5 me da 40. Por lo tanto, la simplificación es menos 3 cuarentavos. Y ya no tiene más simplificación, por eso lo encierro. Y ese es el resultado correcto. ¿Sale? Entonces no hay pierde. Así funciona la multiplicación de fracciones. Finalmente, para la división, en el caso de la división sucede algo bien curioso, porque podemos tener el ejercicio escrito de dos maneras diferentes. Por ejemplo, déjenme ponerle por aquí: división de fracciones. Podemos tener escrita la división de esta manera, por ejemplo, 3 cuartos entre, usando el símbolo tradicional de la división, 5 sextos, ¿no? 3 cuartos entre 5 sextos escrito de esa manera. Cuando está escrito de esa manera, chicos, la forma de resolver esta división es haciendo una multiplicación en zigzag. Es decir, multiplicar, pongo mi línea primero del resultado y multiplico 3 por 4, que es 12, y el resultado va arriba. Y multiplico 4 por 5 y el resultado va abajo. Siempre es así. Multiplicación en zigzag. ¿Sale? Esto evidentemente tiene reducción. Mitad 6, mitad 10. Vuelven a tener mitades, mitad 3, mitad 5. Y ahí termina la simplificación. ¿Sale? Pero la división no solamente está escrita de esa manera. A veces podemos tener una división de fracciones donde la primera fracción está en la parte de arriba, hay una línea más grande, y la otra fracción que se está dividiendo está en la parte de abajo. Escritas de esta forma. Y pongo las mismas fracciones que el ejercicio de arriba para que comparen, que vamos a llegar al mismo resultado. Cuando tenemos las fracciones dividiendo de esta manera, se utiliza lo que se conoce como la ley del sándwich. Imagínense un sándwich donde, para resolver esta operación, primero multiplico el pan con el otro pan, ¿sale? Por eso les dije que se imaginaran un sándwich.
el pan con el pan, y el resultado multiplicado va en la parte de arriba siempre. 3 por 6 son 18. Y ahora multiplico el contenido, o sea, el jamón por el queso, que en este caso sería 4 por 5, me da 20, y ese resultado siempre va en la parte de abajo. 18 veinteavos es la respuesta de este reactivo. ¿Sí? ¿Será 3 por 6, 18? Ah, pues bueno, aquí hubo un error, entonces sí, ya me estoy durmiendo, chicos. Sí, correcto, 3 por 6. Aquí son 18. Sí, aquí tuve un error, no sé qué estaba yo pensando. Ajá, sí, eso fue lo que pasó. 3 por 6, 18. Y 4 por 5, 20. Sí, aquí la simplificación está mal. Por eso no hay que perder la concentración. Muy bien, muy bien. Aquí, mitad es 9, mitad es 10. Hasta aquí quedaría. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Tenemos el mismo resultado. Mitad es 9 y mitad es 10. Ya se nos andaban cruzando los cables gacho. Ahí está la solución de este reactivo. Entonces dense cuenta que no importa cómo estén escritas las operaciones, cuando se trata de una división, hagamos el movimiento en zigzag o hagamos la ley del sándwich, vamos a llegar al mismo resultado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí. Ya vimos suma y resta de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones, cómo simplificar fracciones, los números primos para hacerlo, y los tipos de fracciones y la conversión de mixta a impropia y de impropia a mixta. Entonces, al igual que con los números enteros, también podemos tener operaciones con fracciones de manera combinada, es decir, suma, restas, multiplicaciones y divisiones al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Podemos tener de todos. Ahora, antes de comenzar con algunos ejemplos de operaciones con fracciones, solamente quiero puntualizar un par de cosas más. Es probable que no vengan en su examen, pero nosotros no podemos dejar cabos sueltos. ¿Qué pasa cuando tenemos que sacarle una potencia a una fracción? Por ejemplo, que tuviéramos la siguiente fracción, que es 2 quintos, y resulta que a esta fracción la tengo que elevar a un exponente. Imaginemos que está al cuadrado. Ok, imaginemos que está al cuadrado. ¿Cómo procede eso, profe? Muy sencillo, chicos. Cuando yo tengo una fracción que va a ser elevada a un exponente, eso implica que el numerador se va a elevar a ese exponente y el denominador también se va a elevar a ese exponente. Ambos números, numerador y denominador, elevados a ese exponente que está indicado. Entonces 2 al cuadrado son 4. 5 al cuadrado son 25. 4 25avos. Si esta fracción se pudiera reducir, evidentemente tendrían que hacerlo. ¿Sale? Un ejemplo más. Si yo tengo la fracción 1/3 que está elevado a la tercera potencia, eso significa que el 1 se tiene que elevar al cubo, pero también el 3 se tiene que elevar al cubo. 1 al cubo pues es 1 por 1 por 1. Y 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que me da 27. Ya no hay simplificación. Este es el resultado correcto. ¿Sale? Entonces nada más para aclarar cómo se resuelve una potencia. Mejor dicho, una fracción cuando está elevada a una cierta potencia. Y algo muy similar pasa con los radicales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tengo que sacar la raíz de una fracción, ¿sale? Casi no viene esto en el examen, pero bueno, nosotros no podemos dejar cabos sueltos. Imagínate que tuvieras que sacar la raíz de una fracción, por ejemplo, raíz de 36 81avos, ¿ok? Pasa algo muy similar que con la potencia. La raíz, ya sea esta cuadrada, cúbica, etcétera, aplica para el numerador
y aplica para el denominador. Por lo tanto, la raíz de 36 es 6, la raíz de 81 es 9, y evidentemente estas fracciones se pueden simplificar sacando terceras. 6 entre 3 me da 2, 9 entre 3 me da 3. Ese será el resultado final. ¿Ok? Entonces ya está. Con estos conocimientos ustedes se vuelven seres más completos y obviamente con la oportunidad de poder resolver ejercicios que tienen que ver con el manejo de las fracciones. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de operaciones con fracciones combinadas, tratando de que respeten la jerarquía de operadores. Recuerden que estamos trabajando lo que viene siendo el módulo 1 de matemáticas con operaciones básicas con fracciones y decimales. Y de hecho todavía me faltan los decimales, pero los decimales es rápido, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjate bien con los ejemplos que vamos a trabajar a continuación. Vamos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con operaciones básicas con fracciones. Evidentemente, pues algunas van a tener su nivel de complejidad y la idea es que ustedes a través de los diferentes ejercicios que vayan teniendo en el material de estudio, pues vayan estudiando, vayan practicando y vayan puliendo su técnica. En el caso de los decimales, en este caso van a auxiliarse de la calculadora, esa es la realidad, ¿no? Para agilizar, insisto, la velocidad con la que lleguen a hacer a lo mejor una multiplicación con decimales, una suma con decimales, una resta con decimales. Ajá. Nada más que, eso sí, cerciórense de que cuando escriban los números en la calculadora, los tipeen, es decir, los botones los opriman lo suficientemente fuerte y claro y se cercioren al ver la pantalla de sus calculadoras que en efecto están oprimiendo los números de manera correcta, ¿vale? Para que no vayan a equivocarse en ese sentido. Lo que quizá sí vale la pena a lo mejor rescatar son ciertas cuestiones, por ejemplo, ¿qué pasaría si viene una operación donde tengo que sumar una fracción, por ejemplo, un octavo, y le tengo que sumar un número decimal? ¿Ok? Imagínate que tengo que sumar una fracción con un número decimal. Bueno, aquí podemos tener dos situaciones diferentes, ¿sale? En este caso es una suma de una fracción con un decimal o en realidad cualquier operación que tenga involucrado a una fracción y a un número decimal. Bueno, aquí tenemos dos opciones. La primera es que ambas cantidades se expresen en fracción o en su defecto que ambas cantidades se expresen en decimal para poder hacer la operación de una manera más ágil. Ahora, ¿de qué va a depender que las conviertas de una manera o de otra? Básicamente va a tener mucho que ver con cómo vienen escritas las opciones de respuesta en tu examen, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, aquí que tienes un octavo más 0.25. Si tú haces las operaciones en forma de fracción, la respuesta correcta a esta suma tendría que ser 3 octavos. Y seguramente te estarás preguntando, oiga, profe, ¿y cómo le hizo para llegar a los 3 octavos? Bueno, en este caso, como la respuesta o las respuestas en tu examen probablemente estén en forma de fracción, entonces eso significa que tendrías que convertir tus cantidades decimales a fracción. Aquí entonces vale la pena explicar un poquito de manera breve cómo convertir un número decimal a fracción. Y lo voy a poner en el recuadro de color azul, ¿vale? Convertir, convertir decimal a fracción. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo convertir un decimal a fracción? Y dices, ok, es muy sencillo realmente convertir un número decimal a fracción. Fíjate bien. Lo primero que hacemos es tomar nuestro número decimal, que en este caso es 0.25, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es escribir todo este número sin el punto decimal, ajá, lo vamos a escribir en el numerador de mi fracción. En este caso es 0.25 o simplemente 25, que también es el mismo número, ¿de acuerdo?
Escribimos entonces como primer paso en el numerador el valor decimal sin el punto decimal. Colocamos una línea, obviamente porque vamos a convertir esto a una fracción. Y en la parte de abajo, fíjate bien, en la parte de abajo siempre va a comenzar con un 1, ¿sale? Siempre va a comenzar con un 1. Y adelante de ese 1 van a ir varios ceros. ¿Cuántos ceros, profe? Ah, vas a contar cuántos dígitos o cuántas cifras hay después de tu punto decimal en tu cantidad decimal. Aquí hay una cifra, dos cifras. Eso significa que después del 1 vas a colocar dos ceros, ¿sale? Porque son el total de cifras que hay después del punto decimal. Entonces, si te das cuenta, aquí la fracción que se forma es 25 centésimos, que evidentemente al ser una fracción con números grandes, quizá vale la pena simplificarla antes de meterla a la operación original. Entonces 25 centésimos, si yo la simplifico correctamente, ya simplificándola de manera rápida, eso me tiene que dar un cuarto. Un cuarto, ¿sí? Entonces eso significa que un octavo yo lo tendría que sumar con un cuarto, que es la representación de 0.25. Aplico la suma de fracciones de manera tradicional, 4 por 8 son 32, y cruzado 1 por 4 es 4, va a ser una suma, y 1 por 8 es 8. Me doy cuenta que 4 más 8 son 12, abajo me queda el 32, y mediante la simplificación tendríamos arriba, sacando mitades, 6 y abajo 16. Nuevamente saco mitades, arriba me quedaría 3 y abajo me quedaría 8. Por eso es que la respuesta es 3 octavos. ¿Sale? Entonces es muy fácil convertir un número decimal a fracción. Imagínate ahora que quisiera yo convertir el número 4.28. ¿Sale? Nada más para repetir el procedimiento y que esto quede lo suficientemente claro. Primer paso, coloco mi valor en el numerador sin el punto decimal, que en este caso sería 428. Abajo comienzo con un 1 y como después del punto tengo dos cifras decimales, significa que delante de ese 1 va a haber dos ceros. Nuevamente en este caso porque es dos cifras después del punto. Cuando yo simplifico 428 centésimos de manera correcta, eso me va a dar como resultado 107/25. ¿Sale? Aquí lo hago rápidamente, nada más para que quede constancia de que queda 107/25. ¿De acuerdo? Así. Y listo. Ya tenemos la fracción y ya podríamos hacer operación con esa fracción. Eso, insisto, si tu operación tienes fracciones con decimales y en las opciones de respuesta viene como resultado una fracción, evidentemente tienes que transformar tu decimal a fracción. Ahora, en caso contrario, que el resultado estuviera en decimales, o las opciones de respuesta estuvieran en decimales, ahí en ese caso pues es un poquito más sencillo, porque lo que harías es convertir tu fracción a decimal, ¿sí? Y recuerda que para convertir tu fracción a decimal, pues simplemente haces la división de los números. En este caso, por ejemplo, un octavo en decimal sería dividir 1 entre 8, que eso me da 0.125. O sea, aquí sería 0.125 y a eso le tendría yo que sumar 0.25, que ya lo tengo de por sí en forma decimal, ¿no? Aquí te auxilias de tu calculadora, insisto, para poder hacer este tipo de operaciones. Entonces 0.125 más 0.25, pues eso les daría en decimal 0.375, que es el valor decimal que equivale a 3 octavos. Es más, nada más para que les quedara de práctica. Conviertan 0.375 a fracción para que se den cuenta que les va a dar 3 octavos. ¿Va?
Así es como funciona este asunto de las operaciones con fracciones y decimales. Tienen que estar en la misma, en el mismo formato para que entonces puedan tener una respuesta correcta y sobre todo que se adecue a las opciones de respuesta que va a venir en sus exámenes. Muy bien. Entonces, tenemos a continuación alguna serie de ejercicios de los cuales voy a resolver los primeros 3 ejercicios, esperando que tú en casa te pongas a practicar y evidentemente resuelvas los que hacen falta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio es una suma de dos fracciones donde tengo 3 quintos más 2 décimos. Evidentemente son fracciones con distinto denominador. Entonces coloco mi línea. 5 por 10 son 50 y de manera cruzada 3 por 10 son 30 más cruzado 2 por 5 son 10. Hacemos la operación de arriba, 30 más 10 son 40 y esto se divide entre 50. Al final, al simplificar esta fracción, nos tendría que dar 4 quintos como respuesta final. 4 quintos como respuesta final. Fíjate, mitad de 40, 20, mitad de 50, 25. Ya no tengo mitades ni tercias, saco quinta. 20 entre 5 me da 4 y 25 entre 5 me da 5. Así es como llego a la fracción final, que es 4 quintos, ¿vale? Una cosa que quiero que observes a continuación y que te pudiera agilizar en alguna situación la simplificación de fracciones para que sea un poquito más rápida, es cuando se da el caso de que los dos números que están o que forman la fracción terminan en cero, ¿sí? Aquí, por ejemplo, date cuenta que la fracción 40 cincuentaavos, que es la primera que tenemos en el resultado, el 40 termina en 0 y el 50 también termina en 0. Cuando tengo una fracción con esas características, lo que puedo hacer es eliminar rápidamente el último 0 de ambas cantidades. En este caso, si yo elimino el último 0 de ambas cantidades, significa que me va a quedar el 4 dividido entre 5, que curiosamente en este caso ya es la respuesta correcta. ¿Por qué digo curiosamente? Porque a veces puede darse el caso que tú eliminas un 0 arriba y un 0 abajo y te queda una fracción que todavía tiene simplificación, ¿sale? No porque hayas eliminado los ceros significa que ya la fracción final es esa. No, hay que verificar que ya no se pueda simplificar. Muy bien, en el caso del inciso B, 6 octavos más 3 cuartos, tenemos una situación similar. Ponemos una línea. 8 por 4 son 32 y cruzado 6 por 4 son 24 y a eso le voy a sumar 3 por 8 que son también 24. Sumando 24 más 24 son 48 y abajo me queda el 32. 48 32 avos que evidentemente tengo que simplificar, ¿verdad? 48 32 avos, lo cual me da como resultado 3 medios, ¿ok? 3 medios es la respuesta correcta para este segundo ejercicio, ¿vale? Luego tenemos el inciso C, nuevamente una suma de dos fracciones, coloco mi línea, 9 por 6 son 54 y cruzado 2 por 6 son 12 más 9 por 1, 9. 12 más 9 son 21 entre 54. Evidentemente hay que verificar si esta fracción tiene reducción o no. 21 sobre 54 avos. Pues en efecto tiene tercera aparentemente. Entonces, si yo divido 21 entre 3, eso me da 7. Y si divido 54 entre 3, eso me da 18. Con eso construyo la solución del ejercicio C, ¿vale? Entonces ya nada más para que quede constancia, pues hay que resolver los otros ejercicios que tenemos aquí, ¿sí? Para que vayan puliendo su técnica, ¿no?
Por ejemplo, el inciso D pues es una suma directa porque el denominador es el mismo. Entonces solamente se suman los de arriba, 4 más 19, que son 23, ¿no? 23. Y el denominador pues sigue siendo 27. Hay que verificar que esto se pueda reducir o no, pero en este caso no se puede, por lo tanto ese es el resultado. En el caso de 8 quintos más 7 medios, al hacer las cuentas eso les tiene que dar 51 décimos, ¿vale? 51 décimos. Nada más para que quede constancia que sí se resolvieron 51 décimos, ¿no? Y en la otra fracción que también tienen el mismo denominador sería 9 novenos, que como es una cantidad dividida entre sí misma, eso siempre va a ser igual a 1. Ahí están los resultados de estas operaciones, ¿vale? Vamos a continuar con algunas más. Entonces tenemos estos ejercicios que vamos a resolver utilizando obviamente los conocimientos de fracciones. El primer ejercicio que está del lado izquierdo es una suma de fracciones 7 novenos más 11 doceavos. Entonces colocamos nuestra línea principal, multiplicamos 9 por 12 para empezar, que eso nos daría 108, ¿ok? 108. Y luego cruzado 7 por 12 son 84. Y a eso le vamos a sumar 99, porque eso es 11 por 9. ¿Sale? Entonces 7 por 12 son 84 y a eso le vamos a sumar los 99. Lo cual me da un total de 183 arriba, 183 en la parte de arriba y abajo me queda 108. ¿Sale? Entonces, hay que revisar si esta fracción que acabamos de obtener se puede simplificar, porque en caso de que sea posible, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y aquí me doy cuenta que 183 sobre 108 se puede simplificar y la respuesta correcta será 61 36avos. 61 sobre 36. Entonces te invito a que hagas la simplificación correcta para que llegues a este resultado. Para el siguiente ejercicio que está en la parte del medio, el inciso B, tengo una resta entre un número entero y una fracción. Entonces quedamos que al número entero le vamos a poner un 1 en la parte de abajo para que parezca fracción y ahora sí lo pueda restar con la otra fracción, que en este caso es 11 cuartos. Ponemos nuestra línea principal, 1 por 4 es 4, y luego cruzado 6 por 4 son 24. Pongo el signo menos y 11 por 1 son 11. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando resto 24 menos 11, me da eso, 13, ¿verdad? Me da 13 arriba. Y abajo, el 4. Es decir, serían 13 cuartos la respuesta correcta para este ejercicio. ¿De acuerdo? La práctica es la que nos hace libres, la práctica es la que nos permitirá ir aprendiendo cada vez más. Ahora, en el inciso C, tengo, a diferencia del otro que era una resta, aquí tengo una multiplicación. Entonces, aunque la multiplicación sea directa, pues al entero hay que ponerle su respectivo 1 en la parte de abajo. Y eso se va a multiplicar por la fracción 4 quintos. Así. Sabemos que la multiplicación de fracciones es directa, ambas cantidades son positivas, pues el resultado también lo será, sería 3 por 4, 12, y 5 por 1, 5. 12 quintos será la respuesta correcta de este ejercicio, ¿vale? En la parte de abajo del lado izquierdo tengo una división. Recuerda que los dos puntitos me representan la división. Entonces, en este caso, 6 dividido entre 4 quintos, tú lo puedes acomodar de acuerdo a tu conveniencia. Si yo lo acomodo por ley del sándwich, tendría 6 enteros, ¿ok? Tendría yo
6 enteros, por eso le pongo un 1 abajo, entre 4 quintos. Aplicando la ley del sándwich, multiplicando los panes, 6 por 5 son 30, cuyo resultado va arriba. Y 1 por 4, 4, el 4 se queda en la parte de abajo. ¿Sale? Así es como funciona esa división. Aquí la acomodé de tal forma que pudiera yo utilizar la ley del sándwich. 6 por 5, 30. 4 por 1, 4. Esto se puede simplificar porque la mitad de 30 es 15. La mitad de 4 es 2. 15 medios. ¿Vale? Así vamos resolviendo cada una de las operaciones que están indicadas. Por ejemplo, la siguiente, que es una división también, 4 quintos entre 6. Eso les tiene que dar 2 quinceavos. 2 quinceavos. Entonces aquí voy poniendo las respuestas para que le vayan practicando. 2 quinceavos. Así de fácil. En el caso de la segunda, del siguiente ejercicio que está a la derecha, también es una división, ¿verdad? De 4 quintos entre un sexto. Y de ahí el resultado es 24 quintos. Ok, el resultado de esta es 24 quintos. 4 quintos entre un sexto, el resultado es 24 quintos. ¿Vale? Ahí está. Y así vamos resolviendo los ejercicios, chicos. Aquí, por ejemplo, en los dos ejercicios de abajo, dense cuenta que hay que aplicar la jerarquía de operadores. Pero hay que resolver lo que hay dentro de los paréntesis. Y no importa si son fracciones o números enteros, ¿sale? Tenemos que tener la capacidad de resolver ambos. Y aquí quiero que te des cuenta que lo que hay dentro del paréntesis se va a dividir con 25 doceavos. Entonces, si todas esas operaciones las sacan bien, que yo confío en que así sea, van a ver lo que tendrán que, bueno, van a ver las respuestas, obviamente, y van a poder cotejar si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, qué fue lo que falló, a lo mejor se equivocaron en algún signo, no lo sabemos. A ver, tenemos entonces que es 3 cuartos más 7 sextos. Y menos 7 octavos dentro del paréntesis. Ok. Bueno, ahí está. Estaba dando tiempo que lo resolvieran, ¿eh? Entonces aquí son 25 doceavos. Esta parte, después de sacar el resultado de adentro, hay que dividir entre 25 doceavos. Si todo eso lo hacen bien, chicos, toda la operación va a ser exactamente igual a un medio. Ya simplificado todo, ¿eh? A un medio, nada para que se den un quemón. Y en el ejercicio de la derecha tengo un par de paréntesis, tengo una resta de fracciones y adelante tengo una suma de fracciones. Ahí hay que tener cuidado con los signos y al final esos dos resultados hay que multiplicarlos. Bueno, entonces en este último ejercicio, si ustedes lo hacen correctamente bien, ¿verdad? Respetando la jerarquía, resolviendo primero lo que hay dentro de cada paréntesis y al final multiplicando esos resultados, les va a dar como resultado final 2 en el numerador y abajo la cantidad de 225. Ese es el resultado de esta operación. Así que bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir practicando. Evidentemente hay más ejercicios donde se aplican los conceptos de fracciones, donde se aplican los conceptos de decimales. Ojalá que estudien mucho y que no desistan en perseguir los sueños, ¿vale? Nos vemos en la próxima sesión. Bonito día para todos. Gracias.